Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Bueno, que tenemos un comportamiento, ¿sí?, que va a estar absolutamente definido por omega A, que va a estar absolutamente definido por omega A, pero que tiene un comportamiento interesante en A0, ¿sí? En A0 entendemos que va a ser cuando A de S se evalúa para S igual a 0, ¿sí? Y fíjense que en A0, me voy a ir por ahí abajo, voy a dejar esto por ahí, en A0, ¿qué vamos a tener para cuando S vale 0? Lo que vamos a tener para cuando S vale 0, fíjense lo que tenemos. Gm sobre C por S vale 0, dijimos, ¿no? Por R por A por C. Fíjense que la C la perdemos. ¿Y esto a qué es igual? A Gm por R por A. Gm por R por A. ¿Qué es Gm por R? ¿Qué es Gm por R? Si se fijan en este circuito, ¿sí?, tener un transconductor que está cargado con R, ¿sí?, tener un transconductor que está cargado con R, es decir, si nosotros sabemos que la corriente de salida iba a ser ABI por Gm, ¿sí?, y nosotros entendemos que ese generador de corriente que vamos a tener a la salida de un transconductor nos va a forzar esta corriente independientemente de la resistencia que le pongamos, ¿sí?, en consecuencia, ¿sí?, ¿esto de dónde surge? Esto surge de, volvamos a recapitular, tenemos nuestra BI diferencial, tenemos nuestro transconductor que impone una corriente, ¿sí?, una corriente I, y acá nosotros lo cargamos con una resistencia. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué es Gm por R? Bueno, van a ver qué sencillo es. Si nosotros quisiéramos saber la ganancia de salida de un transconductor, vamos a llamarla BI-BO, ¿sí?, ¿cómo la podemos calcular? Y bueno, lo único que nos hace falta saber, dado que acá vamos a tener impuesta esta corriente por el generador que vamos a tener adentro del transconductor, ¿sí?, dado que esa corriente está impuesta, ¿sí?, no tenemos más que determinar a qué va a ser BO, y BO, ¿sí?, va a ser menos, ¿sí?, con este sentido de circulación va a ser menos Gm por BI, que esto es la corriente de salida, ¿sí?, por R, ¿sí? Por lo tanto, BO sobre BI para este tipo de circuitos va a ser justamente menos Gm por R. Es decir, independientemente del signo, que justamente puedo cambiar la forma en que defino BI, ¿sí?, cambio el sentido de BI y esta relación le pongo un signo más, sin dudarlo, dado que esto está perfectamente a lazo abierto. Es decir, esto que tenemos acá es básicamente la ganancia de tensión de la etapa, ¿ok? Es decir, que Gm por R, ¿sí?, Gm por R es la ganancia, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que la ganancia en lazo abierto de este dispositivo no es otra cosa que la ganancia del OTA, ¿sí?, y la ganancia del amplificador ideal. ¿Está claro? Por lo tanto, esa ganancia total que vemos que tiene el dispositivo estáticamente como K0, ahora entendemos que justamente tiene que ver con la ganancia de la primera etapa, la que nos da el par diferencial de entrada, en cascada con la ganancia que nos da esta etapa de ganancia de tensión acá. Por tanto, tiene bastante sentido, ¿sí?, este parámetro que tenemos acá como A0. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir es que omega t, que antes la habíamos definido arbitrariamente como producto ganancia ancho de banda, fíjense que queda muy claro que omega t es A0 por omega A. Y esto es justamente lo que nos referimos cuando hablamos de producto ganancia ancho de banda. ¿Ok? Fíjense, ganancia, como ya lo hemos visto, Gm por R por A, ancho de banda. ¿Ancho de banda de quién? Ancho de banda del polo dominante, ¿sí?, del polo dominante
del op-amp. Entonces, ganancia para S igual a 0. ¿Okay? Es la estática o la ganancia que se suele informar. Es decir, estos entonces son los parámetros más informativos del op-amp. Es decir, son los parámetros constructivos, digamos, del dispositivo. Es decir, la ganancia producto ancho de banda de alguna forma involucra al polo dominante e involucra a la ganancia de lazo abierto. Entonces decíamos que justamente, dado que omega t y estos tres es una ecuación muy importante porque relaciona los tres parámetros constructivos de un op-amp, van a ver que justamente no es nada sorprendente encontrar productos ganancia ancho de banda que están en el orden de los decenas o cientos de megahertz, ¿sí? Decenas a cientos de megahertz, ¿ok? Y ganancias estáticas o a lazo abierto, ¿sí? Que están alrededor de los 100 dB. Bueno, fíjense justamente, dependiendo de estos parámetros para un modelo de un solo polo, que es un modelo muy elemental, ¿sí? Queda absolutamente determinada la omega A, la omega del polo dominante, ¿sí? Y vamos a ver qué forma tiene esto, ¿sí? Y qué estamos haciendo, qué estamos restringiendo justamente cuando establecemos esta relación que tenemos acá, ¿no? Del producto ancho de banda. Bueno, para eso hay que de alguna forma prestarle un poquito de atención a este tipo de gráficos del módulo de ADS, ¿sí? Del módulo de ADS. Entonces, cuando digo el módulo de ADS me refiero al módulo de ADS igual a J omega, ¿no? De la respuesta en frecuencia del módulo. Entonces, si nosotros tuviéramos nuestro comportamiento ideal de este dispositivo, como lo habíamos planteado, nos quedaríamos con que va a tener una ganancia estática a 0 o K0, como la llamamos más arriba, ¿sí? A 0, que va a ser independientemente de la frecuencia. Es decir, va a ser la misma independientemente de la variación de frecuencia. ¿Okay? Como eso no es así, de ninguna manera es así, sabemos que para una omega A, ¿sí? Una omega A que es ciertamente muy baja, ¿sí? A partir de esa pulsación, este modelo tiene un polo, ¿sí? Tiene un polo. Por lo tanto, si tiene un polo a partir de esa pulsación, asintóticamente va a bajar 20 dB por década. Es decir, que lo que podemos entender, haciendo un diagrama elemental de Bode, es que justamente esto va a descender, ¿sí? Con una pendiente de menos 20 dB por década. Lo que es interesante es justamente si esto está en dB, si dijimos que esto va a estar alrededor de los 100 dB, posiblemente, dado que es un amplificador que se comporta de forma muy aproximada al ideal, es decir, tiene una muy alta ganancia estática, es que justamente este punto de acá es el que llamamos omega t, ¿sí? ¿Y por qué es este punto justamente el de intersección con los 0 dB el que llamamos omega t? Bueno, si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Esta transferencia, esto igual merece alguna profundización. Entonces fíjense, nosotros habíamos dicho que ADS iba a ser omega t sobre S más omega A, lo que es igual a omega t, habíamos dicho, que es a 0 por omega A sobre S más omega A. Si ahora nosotros hacemos a de j omega para calcular el módulo, que no es otra cosa que reemplazar por j omega s, ¿sí? Lo que vamos a tener es que el módulo del numerador va a ser igual a ¿qué cosa? A 0 por omega A. Mientras que el módulo del denominador va a ser la raíz
de la parte real, que va a ser omega A, la raíz de la parte real, que va a ser omega A al cuadrado, más la parte imaginaria, que va a ser omega al cuadrado. Dicho esto, con el módulo podemos decir que si queremos evaluar a j omega tal que omega es igual a omega t, ¿sí? Se puede observar fácilmente que esto va a ser A0 por omega A sobre la raíz de qué cosa, de omega A cuadrado más omega, que ahora omega vale omega t, y omega t, recordemos que omega t es igual a A0 por omega A, por lo tanto acá nos va a quedar omega A al cuadrado por A0 al cuadrado, todo raíz, y acá lo que vamos a tener es que A0 sobre omega A sobre la raíz de qué cosa, de omega A cuadrado por 1 más A0 al cuadrado, todo raíz. ¿Okay? Esto que tenemos acá podemos considerarlo aproximadamente igual, porque A0 al cuadrado es muchísimo más grande que 1, ¿sí? A0 cuadrado por omega A al cuadrado, todo al cuadrado con la raíz se simplifica, y si se fijan nos va a quedar A0 por omega A sobre A0 por omega A, y esto es igual a 1 o 0 de B. ¿Ok? Entonces, está claro que para omega t la transferencia de este sistema intersecta omega. ¿Ok? Es decir, tenemos justamente los 0 de B que estábamos sospechando. Entonces, de esta forma, lo que podemos ver es que justamente el área, ¿sí?, de este trapecio, si quieren, de este trapecio, está absolutamente condicionada cuando está modelado de esta forma el OPAMP. Dado que justamente, fíjense, en el caso extremo de que omega, de que la A0, ¿sí?, de que la A0 sea 0 dB, ¿sí?, si la A0 es 0 dB o es unitaria, ¿sí?, lo que voy a decir ahora es que justamente ya tenemos construido nuestro modelo de ADS, ¿sí? Este es un modelo de ADS de amplificador operacional para usarlo de forma sistemática muy poderoso. ¿Por qué? Porque con un polo ya dijimos que es bastante detalle para saber cómo se van a comportar los sistemas que a nosotros nos van a interesar analizar.